estamos aquí de vuelta, aquí en el segmento del Cafecito con Dios, y quiero agradecer que nos abrieron las puertas al Padre Walter Santizo, que nos ha abierto aquí en la parroquia de San Francisco, en Mixco. Estamos gozando de esta capilla maravillosa para compartir este tema que traemos para ti, amar a la iglesia. Y yo, para entrar en materia, quiero agradecer toda esa palabra viva que nos da Padre Robertson Rodríguez con el segmento del Rostro de la Palabra anterior, ya que nos está platicando exactamente qué significa amar a la iglesia. Y para poder apoyar eso, aquí en este cafecito espiritual que nos estamos tomando, quiero compartir contigo el numeral 230 del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo voy a compartir textualmente. El cristiano realiza su vocación en la iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. También podemos apoyarnos en la cita de Gálatas 6:2. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconocen la bienaventurada Virgen María, que es la fuente de la santidad, y disciernen el testimonio auténtico de los que viven en ella. La descubren en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Yo creo que este artículo nos está compartiendo realmente la esencia de por qué debemos amar a la iglesia, aparte de que nuestra madre es la que nos sostiene. Todos los sacramentos, si se dan cuenta, en su mayoría, pues los vivimos allí, al pie de Jesús, de nuestro Jesús sacramentado, tal como estamos en esta hermosa capilla. Es importante que entendamos cuál es la figura de la iglesia, por qué nosotros estamos afiliados a ella. Ya lo hablaba el Padre. El sentido de amar a la iglesia tiene todo que ver en cómo va a ser el camino de un buen cristiano. Nosotros debemos reconocer que tanto la Iglesia Católica como en general toda la iglesia no son esas cuatro paredes, como siempre lo hemos dicho, sino somos todos nosotros, somos los fieles. Pero gracias a que existen los sacerdotes, las personas que están al servicio de la misma, como los ministros, y por qué no, esos laicos comprometidos, la iglesia se sostiene y cada vez es más sabia. Contamos con elementos como el Catecismo de la Iglesia Católica, afortunadamente, para podernos enriquecer y comprender cuál es la idea central de la iglesia. Aquí nosotros debemos comprender que Jesús realmente se tomó todas las molestias, haber entregado su vida, que fue lo más grandioso, para poderse ir, y lo recordamos en el jueves, cuando se instituyó la Eucaristía. Nos deja estos templos maravillosos, nos deja a los sacerdotes, que son los ministros de Dios y discípulos, para poder compartir. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no amar a la iglesia, amigos, si realmente fue instituida por Dios? Y luego nos deja toda esa sede, y tenemos líderes maravillosos como el caso del Papa Francisco para poder hablar de la riqueza que nos está regalando. A ver, pregúntate allá en casa, ¿qué cosas encuentras tú en la iglesia? ¿Qué elementos te gustan de ella? ¿Y cuáles realmente quizá nos hacen vacilar, pero que nosotros con una buena actitud podríamos enmendar? Mucho se habla de la manera en la que nosotros podemos hacer más hermosa la iglesia, en la que podemos hacerla más luminosa, decía Padre Robertson. ¿Cómo? Con nuestra actitud, con una fidelidad pura, con los ojos puestos hacia Jesús, porque la iglesia puede equivocarse, tiene mucha historia, tiene un camino que realmente se ha fraguado con gran esfuerzo. Pero recuerda que la iglesia no son las figuras de autoridad, no solamente son los sacerdotes, las religiosas, no. Nosotros también somos iglesia, claro que sí. Tú que estás allí en casa eres iglesia también, y eres responsable y corresponsable de hacer que sea una iglesia virtuosa. Decimos que es una madre que nos enseña porque nos está dando todos los parámetros para poder vivir en la gracia de Dios. Nos enseña a tener una fuente de vida, a poder llegar y respirar a ese templo, e inclusive con esas actividades que la iglesia tiene en salida. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, para tú que eres joven, esa es una forma de vivir iglesia. Si te das cuenta, todas las actividades en las que participan, todas están amarradas a esa tradición, pero especialmente a tocar tu corazón. Es un medio por el cual el Evangelio puede llegar de una manera más ordenada a nuestras vidas. Ese es el sentido, por ejemplo, de la Eucaristía, cuando, aparte de todo el rito, en realidad disfrutamos y saboreamos la palabra de Dios. Cada uno de los sacerdotes nos va transmitiendo bajo la luz del Espíritu Santo cuál es la riqueza de esa palabra y en dónde la estás viviendo. Ahí, en esa iglesia.
por eso hay que amarla, porque es fuente de vida y porque nos da realmente todos los dones y todas las gracias Dios a través de ella para que nosotros seamos fieles cristianos y católicos, felices de estar allí en esos templos y especialmente de compartir con la comunidad, que es el mayor sentido de estar reunidos en iglesia. Y para continuar en este cafecito espiritual, quiero contarte que en el numeral 2041 del Catecismo de la Iglesia Católica, allí puedes encontrar los mandamientos de la misma. Son 5 y quiero refrescártelos. El primero es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Eso es bien importante para que tú tengas la oportunidad de acercarte a esa palabra, a esa fuente de vida de la que estábamos hablando. El segundo mandamiento es confesar los pecados mortales. Eso es bien importante, el sacramento de la confesión, para que tú cada vez que quieras comulgar estés obviamente en estado de gracia y lo puedas hacer como corresponde. El tercer mandamiento es comulgar por Pascua de Resurrección. Estamos viviendo realmente una etapa maravillosa en esta Pascua, así es que aprovecha idealmente no solo los domingos, sino también si tú pudieras de manera diaria. Sé que ahorita en estos tiempos es un poco complicado, pero en cuanto sea posible, ve a encontrarte con el Señor y por supuesto a comulgar. Luego, el cuarto mandamiento nos invita a ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Acabamos de pasar tiempo de Cuaresma y es un ejemplo muy claro en donde los viernes nos invitan a abstenernos, a hacer esos ayunos. Pero no estamos hablando solamente de no comer carne en esos platillos sabrosos que nos hacen en casa, sino está hablando también de esa carne, de ese cuerpo y de la parte en donde nosotros podemos abstenernos de lo que nos hace daño. Ayunar también significa el poder dejar aquellos malos hábitos, no lo olvides. Y bueno, el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. En ese quiero centrarme porque esa es una fuente para que tú puedas tener una motivación en tu vocación, claro que sí. Cuando tú ayudas a la iglesia, cuando estás allí adentro, metido en la iglesia, es cuando empiezas a darte cuenta toda la gama que hay de oportunidades para poder encontrar la vocación. Por supuesto, puedes hacer el discernimiento, acompañarte de tu guía espiritual, que siempre lo recomendamos, pero es bien bonito que tú te puedas meter a un servicio. Recuerda, no solo los que están como ministros, sacerdotes, religiosas, son los únicos que pueden desarrollar maravillosamente su vocación dentro de la iglesia, no. Tú también, tú que eres fiel, que eres laico, que estás en la vida secular, tú puedes desarrollar a la hora de entrar a la iglesia, ayudarla y formar parte, quizá en la vida pastoral que llevas en tu comunidad o en la misma parroquia, desde tu casa, en fin, hay muchas formas de ayudar a la iglesia, recordando que la iglesia somos todos y que por eso hay que amar a la iglesia. Pero quiero compartirte el numeral 2045 para poder apoyar este tema. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, así es, la iglesia, su cabeza principal es Cristo, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de las costumbres. La iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Me encanta porque realmente allí te está diciendo que hasta que no estemos en ese estado perfecto, que es una lucha constante, que el ejemplo ya nos lo puso Jesús al venir aquí con nosotros y enseñarnos a cómo amarnos. Acuérdate de los mandamientos también. Él nos enseñó a nutrirnos en el amor de Dios. Y me gusta esa cita, la puedes encontrar en Efesios 1:22. Te la voy a leer por si quieres de una vez tenerla a la mano. Y en Efesios 1:22 nos indica: sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ves cómo Él va diciendo desde antes que es la cabeza principal? Luego ya conocemos pues toda la historia, afortunadamente, de la iglesia, y es para sentirnos orgullosos de cómo nosotros los cristianos hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo, y ahora más que nunca en un tiempo más moderno, Papa Francisco, que ya lo conocemos, que es un papa muy bueno y que ha sido mediático y nos ha estado apoyando a todos los jóvenes, invitándonos a salir de la comodidad y a hacer una iglesia que busque al necesitado. Podemos apoyarnos en eso para también servirle, y que con estar allí metidos en el servicio tú puedas también amarla. Ama tu iglesia, porque la iglesia también eres tú. Comprométete y siéntete dichoso de poder participar y ser parte de ella.